Juan Enrique Cadiñanos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estás viviendo esta jornada roja en los mercados? Sobre reacción, movimientos exagerados. Bueno, a ver, todo lo en la bolsa se exagera muchísimo, para bien o para mal. Quiero decir, cuando una noticia es buena, sobre todo en el caso del mercado español, se sobredimensiona, y cuando una noticia es mala, como en este caso, un poco más de lo mismo, ¿no? Nos encontramos ante una situación complicada. Obviamente esta nueva cepa es difícil en cuanto a que existen 30 mutaciones adicionales a la variante Delta. Esto obviamente hace que estemos hablando de una cepa complicada, de una cepa muy, muy difícil de gestionar, y obviamente principalmente países ya están tomando decisiones al respecto, como es lógico. Obviamente el sector aerolíneas, sector hostelero, sector turístico, uno de los más perjudicados obviamente de toda esta situación, y en el caso de España también la banca, el sector energético algo menos, pero la banca y sector aerolíneas y turismo los más perjudicados principalmente. No creo que sea para volvernos locos tampoco, no creo que sea una situación en la que obviamente es una situación de crisis, obviamente es una situación complicada ahora mismo en el corto y en el medio plazo para los mercados de renta variable, pero obviamente tenemos que hacer un llamamiento a la calma, que la gente tenga cautela ante la situación actual. Obviamente podemos ir derivando parte de nuestras inversiones a activo refugio, como puede ser metales, alguna materia prima en concreto, pero como digo, no volvernos locos a la hora de distribuir posiciones, a la hora de ir deshaciendo esas posiciones en masa con vistas a una caída mayor. Habrá que ir viendo cuáles son los nuevos informes al respecto y toda la información que vaya saliendo con respecto a la evolución de esta nueva cepa, y luego lógicamente iremos tomando decisiones al respecto. ¿Cómo estás viendo la evolución del VIX, ¿no? O los indicadores de volatilidad? ¿Qué nos dicen o serían dentro del comportamiento normal, dadas las circunstancias que acabas de dibujar? Bueno, claramente en aumento. Es obvio que nos encontramos ante una situación, como decía, complicada. Esto hace que lógicamente veamos un VIX subiendo con unas cifras muy, muy elevadas. Estamos hablando de más del 40% de subida en la jornada de hoy, situado en torno de entre los 27 y los 28 puntos, y no creo que esto vaya a ir a menos, sobre todo por lo que decía, ¿no? Por esta distribución en masa, este cierre de posiciones en masa, que al final el miedo llama al miedo, y los inversores accionistas se vuelven un poco locos ante esta situación en cuanto a ir deshaciendo posiciones. Esto lo que hará es tener un impacto muy importante de cara al corto plazo en los mercados, y obviamente índices de volatilidad irán en aumento y proseguirán en este caso en aumento. No descarto que en el caso del VIX veamos cifras en torno a los 30 o incluso 35 puntos, y veremos, como digo, a ver esa información, cómo se va distribuyendo, y sobre todo qué análisis se puede hacer de toda esa información y el impacto que puede tener en los mercados. Bueno, ante esta situación que hemos comentado, ¿qué soportes estás vigilando, Juan Enrique, y qué recomiendas hacer, ¿no? ¿Es momento de esperar y ver? ¿Es momento de entrar en algún sector, en algún valor? ¿Cuál es tu estrategia? Ahora mismo, lógicamente, en activo refugio, decíamos, ¿no? La situación, la posibilidad de ir a corto plazo con posiciones en ciertas materias primas, como puede ser el petróleo, incluso metales, como puede ser el oro y la plata. Ir en este caso a sectores de seguridad, como puede ser la parte farmacéutica, que obviamente volverá de nuevo a tener un protagonismo importante de cara, sobre todo, a los próximos meses, y a continuidad, en este caso, en la distribución de esas vacunas y medicamentos adicionales. La variante llama, lógicamente, a una posibilidad nueva. Hay rumores de una nueva vacuna, una creación nueva en cuanto a vacuna, en este caso a nivel mundial, y esto, lógicamente, da un protagonismo importante al sector farmacia. En el caso de índices principales, sectores, en cuanto al 8.400 para el IBEX, vemos en el Standard & Poor's unos 4.500, 4.600 a tener en cuenta en el corto plazo, 34.500 en el caso del Dow Jones, DAX en torno a los 15.000. Soportes principales han sido perdidos. Tenemos que buscar en algunas ocasiones soportes secundarios o incluso terciarios, porque los secundarios también se han perdido, como en el caso del IBEX 35, los 8.500. Lógicamente muy, muy pendientes del cierre. Estamos hablando de un cierre semanal, y también, lógicamente, muy pendientes del cierre de la semana que viene, porque podemos tener gráficos feos, la parte chartista, sobre todo por la evolución del cierre mensual. Esto sería bastante negativo, sobre todo para esas posiciones de corto o de medio plazo, y que lógicamente podrían ahondar mucho más en esta pequeña crisis de corto plazo.
Y Juan Enrique, de cara al lunes, ¿no? Nos has dado esas recomendaciones, esos sectores. ¿Qué expectativa podemos tener? Entiendo que también dependerá de la información que nos vaya llegando a lo largo del fin de semana, ¿no? Pero ¿cómo afrontarías la sesión del lunes después del viernes que estamos viendo en los mercados? ¿Qué recomiendas para quienes nos están viendo en casa? Pues en este caso, lógicamente, posiciones y estrategias en favor de la volatilidad. Lo podemos hacer con derivados, lo podemos hacer con futuros, lo podemos hacer con acciones financieras o incluso con CFDs también. Podemos trabajar también con el ETF. Obviamente, no recomiendo en este caso la salida masiva, pero sí el proteger. Vamos a ver cobertura de posiciones en cuanto a lo que tenemos a día de hoy. Con esos derivados podremos proteger nuestra cartera o parte de nuestra cartera y también buscar estrategias en favor de volatilidad. Podemos hacer compra de call, compra de put, mismo strike, mismo vencimiento. Al final lo que buscamos con esto es que el mercado se mueva en una dirección o en otra y al final lo que vamos a hacer es limitar nuestra pérdida a la prima o a la comisión que pagamos por esas posiciones y dejar el beneficio ilimitado. Repito que esto lo podemos hacer con opciones financieras o incluso también lo podríamos hacer con contratos por diferencias, buscar ese derivado para esas posiciones bidireccionales en el sentido en el que vamos a buscar el recorrido, vamos a buscar cuál es el camino correcto de cara a esas posiciones, como digo, de corto plazo. En definitiva, al final es buscar cuál es el recorrido, buscar cuál es la estrategia mejor y sobre todo ir posicionándonos nuevamente también en sectores que puedan seguir funcionando, puedan seguir teniendo un comportamiento de refugio. Pero lo primero y lo más importante, no volvernos locos, hacer un llamamiento a la calma, con tranquilidad, analizar bien la información que vayamos recibiendo este fin de semana y el lunes ir tomando posiciones al respecto. Pues tomamos muy buena nota. Juan Enrique Cadeñanos, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer como siempre.